La vanguardia. Se conoce como vanguardia al conjunto de manifestaciones literarias y artísticas que tuvieron lugar a principios del siglo XX. Estos movimientos buscaban ir en contra de la corriente y de las normas impuestas por la burguesía sobre el arte y la literatura. Las vanguardias enfrentaban los valores conocidos de la época y también fueron la respuesta a las crisis enfrentadas en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial provocó el auge del imperialismo de las grandes naciones y la aparición del comunismo inició la Revolución Rusa al promover e incitar la devolución del poder al pueblo. También se vio el surgimiento de dos corrientes políticas totalitarias, las cuales corresponden al nazismo en Alemania y al fascismo en Italia. La llegada del avance tecnológico que surgió con la revolución industrial, el auge económico y la caída de la bolsa en 1929 afectó a la sociedad y a los artistas que iniciaron movimientos que criticaban, observaban e iban en contra de la sociedad. Aunque en el arte se pueden notar con facilidad las corrientes de vanguardia como Picasso y su cubismo o el expresionismo de Munch, en la literatura se rompieron las reglas impuestas con anterioridad. Esto se vio en la poesía, que no solo comenzó a tratar temas irrealistas y fantasiosos, pero se salió del molde al ignorar la puntuación y estructura definida de la poesía. La imagen comenzó a ser parte de la literatura junto con lo abstracto e incomprensible. La vanguardia tuvo diferentes movimientos que se clasificaron como ismos. Cada uno tiene su estilo y razón por la cual se desarrolló. El modernismo. Fue el movimiento vanguardista que nació en América Latina. Se le atribuye a Rubén Darío, poeta nicaragüense que presuntamente inició el movimiento al publicar su poemario Azul en 1888. El modernismo no se dejaba llevar por los modelos españoles de aquella época. Los modernistas fueron fuertemente influenciados por las corrientes francesas del simbolismo y el parnasianismo. Sus temáticas se fijaban en el culto a la belleza, el amor, el cual tomó un tono más erótico y sensual, la evasión, que consistía en la evocación de un mundo fantástico de lugares lejanos y arcaicos, con imágenes mitológicas, grecolatinas y dramas de princesas y caballeros, el indigenianismo, la amenaza de los Estados Unidos y el sincretismo religioso, que hacía referencia a otras religiones como el budismo. Los poetas modernistas tenían un interés por el ocultismo y mencionaban cultos paganos. Algunos escritores importantes fueron el ya mencionado Rubén Darío, el colombiano José Asunción Silva, el colombiano José Martí, el argentino Leopoldo Lugones, la uruguaya Delmira Agustini, entre otros. El dadaísmo. Este movimiento surgió con la intención de destruir los códigos y sistemas establecidos en el mundo artístico. Es un movimiento que se puede describir como antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestionaban la existencia tanto de la poesía, el arte y la literatura. El dadaísmo va en contra de la belleza eterna, la eternidad de los principios, las leyes de la lógica y contra la inmovilidad del pensamiento. Los dadaístas van en pos del cambio y la libertad del individuo, defienden el caos y la imperfección. Las obras se caracterizaban por la actitud de burla total y humor, el uso de medios de expresión irónicos satíricos, la inclinación hacia lo dudoso, la destrucción, la muerte y la rebeldía. También se caracterizó por el uso de materiales poco comunes. Algunos autores son Kurt Schweitzer, Raúl Hausmann y John Arp. El surrealismo. Este movimiento nació en 1924 en París, con la publicación del Manifiesto Surrealista, escrito por André Breton. Los surrealistas creen que la obra nace del automatismo puro. Por medio de formas abstractas o figurativas, intentan plasmar la realidad más profunda del ser humano, como el subconsciente y el mundo de los sueños. En el surrealismo se ve la creación de imágenes equívocas, de manera que una misma cosa puede ser interpretada de diversas maneras. Se da importancia a lo absurdo, la destrucción y lo misterioso. También iba en contra de la moral burguesa, al representar toda clase de simbologías que en su mayoría eran de carácter sexual o erótico.
El surrealismo fue capaz de crear un lenguaje poético donde predominaban las imágenes de gran plasticidad. Este tipo de metáforas influenciaron la poesía de todo el siglo XX, como la de Neruda o García Lorca. Ayudó al redescubrimiento de la fantasía y la imaginación, herramientas importantes para poetizar. Algunos poetas surrealistas fueron André Breton, Paul Eluard y Enrique Gómez Correa. El nadaísmo es un movimiento literario colombiano que tiene un gran contenido de protesta social. Surgió en la segunda mitad de la década de 1950 en medio de la dictadura de Rojas Pinilla. El objetivo del grupo es la nada. El nadaísmo es la expresión de una generación atormentada por la miseria, la alienación y cuyos integrantes plantearon una estética que debe ser al mismo tiempo destructora y creadora. El objetivo del movimiento no era cambiar a la sociedad, ya que creía que el sistema y el orden no pueden ser destruidos, por lo cual la acción y generación del cambio era el objetivo real del movimiento. Se apoyaron en Sartre y en Nietzsche. Renegaban la tradición literaria propia y abrazaban las propuestas de Henry Miller que permitían el planteamiento del sexo, la locura, el desarrollo social y la historia colombiana y americana. Algunos integrantes del movimiento fueron Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo, Fanny Buitrago, Eduardo Escobar, entre otros. Se puede concluir que las vanguardias fueron movimientos artísticos y literarios que desafiaron la moral y tradiciones de la época al ser testigos de grandes crisis sociales y culturales. Las vanguardias prueban, una vez más, que la literatura y el arte son el reflejo de la sociedad y la sociedad el lienzo de ellas.